Hello, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Marce por si no me conocen y el día de hoy vamos a tener un video un tanto diferente a lo que he subido en YouTube. Y es que vamos a comenzar con la sección de los Storytime. El primer Storytime en este canal va a ser súper personal, la verdad. Y es que hoy les vengo a contar sobre una experiencia que me tocó vivir el año pasado como madre. Y este Storytime se va a llamar La operación a corazón abierto de mi hija. Y bueno, les voy a contar desde mi experiencia cómo fue todo, cómo fue el proceso previo, durante y post de esta operación. Quiero que sepan que esto lo hago con mucho cariño desde el fondo de mi corazón, que no es algo que sea tan fácil de hablar para mí, pero lo hago porque yo sé que no hay mucha información de este tipo ni experiencias acá en YouTube ni en TikTok, en verdad. Y sé que a muchos papás que puedan estar en este momento en mi lugar les va a servir, quizás los va a tranquilizar un poco más y les va a servir también conocer la experiencia de otra mamá y otra niña que haya sido operada al corazón. Yo estuve muchas veces en ese lugar tratando de encontrar un poco de información, de encontrar estos story time, experiencias y cosas así, y ahí es donde me di cuenta que no hay mucho aquí en internet. Así que en base a eso me decidí a contar, a abrirles mi corazón y contarles cómo fue esta experiencia, que no es tan sencilla. Fue una operación a corazón abierto, entonces, bueno, ya sin más rodeos vamos a comenzar mejor este video. Bueno, para comenzar a contarles esta historia voy a contextualizar un poco. Yo tengo una hija de 4 años, mi Agustina ya va a cumplir 5, y en noviembre del año pasado, para ser exactamente el 20 de noviembre de 2024, ella fue operada a corazón abierto para corregir una cardiopatía congénita con la que nació. Me voy guiando por mi cuadernito, estuve como anotando algunos pasos para que no se me vayan a olvidar ciertos puntos importantes en esta historia. Agustina nació con una cardiopatía que se llama conexión interauricular. Yo creo que muchos hemos escuchado cuando se habla como de un soplo al corazón, es como un nombre bien corriente, bien común para poder nombrarle como este tipo de cardiopatías. Y se da cuando entre las paredes interauriculares o interventriculares hay como un hoyito. Bueno, en el caso de Agustina era una conexión interauricular, o sea que este defecto estaba entre la pared auricular, pero resulta que en el caso de Agustina le faltaba prácticamente toda la pared entre las dos aurículas. O sea, era prácticamente que en vez de tener dos aurículas, ella tenía como una aurícula gigante. Generalmente esta cardiopatía se cierra con una operación mediante catéter, no es necesario abrir, y se cierra como con un parchecito que entra por el catéter y dentro del corazón como que se abre y queda apoyado ahí y cierra el hoyito. Pero en el caso de Agustina, ella no tenía dónde apoyar este implemento, ya que a Agus, como les decía, le faltaba prácticamente la pared completa, entonces no había dónde apoyar este dispositivo. Así que en el caso de ella, el diagnóstico fue operación a corazón abierto porque tenían que hacerle un cierre quirúrgico. O sea que tenían que coserle como una especie de parchecito, por así decirlo. No vamos a usar lenguaje demasiado técnico porque lo ideal es que todos lo entendamos y bueno, es una experiencia desde el punto de vista de mamá, no médico. Igual si quieren que yo les cuente como más detalladamente sobre el diagnóstico, em, como más en lo que fue previo a la cirugía, igual podemos hacer un video de ese tipo, porque hay harta información y harto que vivimos antes de eso, ya que a Agustina le descubrieron esta cardiopatía a los 6 meses y la operaron a los 4 años. Entonces, en este transcurso de tiempo hay harto que contar. Sin embargo, este video lo quiero hacer enfocado en la operación como tal. Los 6 meses aproximadamente, en una revisión normal de como pediátrica, a la Agustina le encontraron que tenía un soplo en el corazón, le escuchó el pediatra y claro, tenía un ruido súper extraño, que era así como si tú estuvieras apretando una manguera cuando está saliendo el agua. Se escuchaba mucho ese sonido, entonces fue muy fácil encontrarle esta cardiopatía, porque generalmente esta se encuentra cuando ya los niños son más grandes o las personas son adultas, cuando ya quizás han desarrollado enfermedades. Mientras que en el caso de Agustina, gracias a Dios, se puede encontrar súper a tiempo y estuvimos harto tiempo examinándola y todo eso para poder llegar a un diagnóstico concreto. De ahí nos traspasaron enseguida a cardiología. Este primer examen fue
una ecocardiografía, una ecografía al corazón, en la cual le examinaron y ahí se dieron cuenta de que Agustina tenía una conexión interauricular, pero era súper grande. Entonces, en el primer examen, al tiro a Agustina le dieron el diagnóstico y nos dijeron cómo iba a ser todo, que la corrección iba a tener que ser mediante cirugía a corazón abierto, ya que el defecto era súper grande, o sea, era imposible hacer otro tipo de intervención que no fuera con cierre quirúrgico. Así que desde ese momento el cardiólogo nos dijo, traspásense al sistema público porque la operación tiene que ser por ahí, porque obviamente es carísimo hacerse una operación a corazón de forma particular. Así que inmediatamente a la Agustina hicieron los trámites para poder pasarla al sistema GES. Ya desde ahí, bueno, igual yo busqué varias opiniones en otras clínicas, con otros cardiólogos particulares, pero sin embargo a la Agustina siempre, siempre el diagnóstico era el mismo, la CIA amplia, sin bordes y que tenía que haber un cierre quirúrgico, ¿ya? Entonces así fue transcurriendo el tiempo, así como tuvimos las opiniones de otros cardiólogos del sistema privado, también tuvimos las del sistema público y en todos siempre era el mismo, era la misma conclusión. Así que ahí estuvimos harto tiempo con todo lo que eran exámenes en el hospital. Ahí empezó a ver la cardióloga Carolina Zúñiga, quien fue la que hizo la conexión a Santiago. De ahí que cada cierto tiempo tuvimos que empezar a viajar al hospital Luis Calvo Maquena en Santiago, en Providencia, que es el hospital cardiológico de Chile, de los niños. Y ahí mismo es donde iba a suceder la operación y todo eso. Y siempre, siempre nos dijeron que la operación tenía que ser aproximadamente a los 4 años. Entonces, como les digo, estuvimos de los 6 meses hasta los 4 años yendo y viniendo entre cardiólogos y siempre también viajando hacia Santiago para que conocieran a la Agustina como paciente y pudieran ir teniendo como un expediente de ella antes de la operación y todo eso. Entonces fue harto tiempo que tuvimos y la verdad es que durante esos años para mí como mamá igual era difícil porque veía a la Agustina súper chiquitita y de solo imaginarme que iba a tener una operación a corazón abierto, me inundaba una angustia, un miedo, un temor, porque yo decía, ¿qué pasa si las cosas salen mal? Porque a pesar de que esta es una de las cardiopatías como menos complicadas, gracias a Dios, no dejaba de ser una operación a corazón abierto, o sea, tenían que abrir a mi hija y verla tan chiquitita e imaginarme todo eso, más encima que yo soy una persona que sobrepiensa mucho las cosas, la verdad es que mucho tiempo esa situación me tuvo con una constante ansiedad, con un nudo aquí en la garganta, y durante mucho tiempo yo le pedía un milagro a Diosito que ojalá que su corazón durante este tiempo se siguiera desarrollando, se cerrara la cardiopatía, que era una de las posibilidades. Generalmente cuando los defectos son chiquititos, cabe la posibilidad de que se cierren solos. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y por qué todo sucede. Quizás ahora puedo entenderlo de otra manera, pero en ese tiempo yo me cuestionaba mucho, sufrí mucho con ese diagnóstico, sufrí mucho por mi hija, de pensar que ella iba a tener que ser intervenida de una forma tan agresiva, porque o sea, una operación es bien compleja, una operación al corazón abierto. Entonces, sufrí mucho, mucho con ese diagnóstico. Por eso que yo también les digo que esta es una de las razones por cual yo hago el video, porque en ese lapsus de tiempo yo estuve muchas veces buscando a las tantas de la noche ahí, buscando información, buscando videos, buscando tasas de éxito, tasas de mortalidad de la operación, estudios, probabilidades y un montón de cosas para, no sé, en verdad, con qué fin, quizás con tratar de buscar un poquito de tranquilidad, algo, pero por eso les digo que yo los entiendo y que hago este video para que puedan conocer esta experiencia, porque cuando yo me encontraba en esta situación, lo buscaba y lamentablemente no había casi nada aquí en YouTube, ni en Internet, ni en ninguna parte, así como de experiencias personales. Así fue transcurriendo todo hasta que llegó la fecha. Agustina el 24 de octubre del 2024 cumplió sus 4 añitos. Nosotros fuimos citados como los primeros días de octubre a Santiago para el tema de la operación. Primero nos iban a tomar como exámenes preoperatorios y allá dentro de esas mismas semanas nos iban a decir si Agustina la operaban o no. Pero sucedió que cuando llegamos allá a Santiago, Agustina llegó con signos de resfrío. No era algo tan grave, era algo bien leve, pero en ese sentido son súper rigurosos
y no se puede pasar con ningún síntoma de resfrío ni de alergia, nada de eso a pabellón, porque obviamente es súper peligroso estar con una tos y tener aquí puntos abiertos y un corazón que fue operado, no es compatible con estar resfriado ni nada de eso. Así que ahí tuvimos que venirnos de vuelta y teníamos que esperar un mes más para volver a Santiago y tomarle de nuevo los exámenes y obviamente llevar a Agustina sin ningún resfrío. Y era súper difícil ese tema del resfrío porque justo andaban virus dando vueltas, estábamos con una fecha peak de distintos virus acá en la región, todo, entonces más asociada a esta cardiopatía Agustina recurrentemente siempre se pegaba a bichos y cuestiones así. Entonces era como muy difícil tener que tenerla en una burbuja absoluta prácticamente para que no se resfriara absolutamente nada. Y ya, los primeros días de noviembre volvimos a Santiago y teníamos que quedarnos una semana allá porque este tema de las operaciones no es como que tú estés acá, somos de región nosotros, no somos de Santiago, vivimos a 6 horas de Santiago. Entonces, no es como que nos den una hora y nosotros decir, ya el día tanto vamos a ir y ese día va a ser la operación, sino que teníamos que llegar allá, que le hicieran exámenes, todo, y dentro de esa misma semana la podían llamar, entonces para eso nos pedían quedarnos allá, para que ellos pudieran de un rato para otro, por así decirlo, de un día para otro, poner en la lista de las operaciones de esa semana a Agustín. Entonces fuimos los primeros días de noviembre y sucedió un enredo que justo nosotros nos dijeron ya el 13 tienen que estar acá para exámenes preoperatorios, porque cabe la posibilidad de que lo operen esta misma semana. Sin embargo, cuando íbamos casi llegando a Santiago, me llama la secretaria de que había habido un enredo y que Agustina ese día tenía que estar entrando a pabellón, no a exámenes, pero nunca nos avisaron. Y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Yo como que traté de fluir nomás con todo, total, ya íbamos para allá. Así que no me quise cuestionar mucho el por qué había sucedido como este enredo, algo así, que se les olvidó avisarnos y todo eso. Simplemente dije, no era el momento, así que ya llegamos a Santiago, le tomaron exámenes a la Agustina para igual ir renovando todo eso porque tienen que estar 100% sanitos, incluso sin caries, nada. Entonces nosotros hemos sido súper así con el tema del cepillado de dientes, de no tener caries. Agustina, gracias a Dios, nunca ha hecho caries ni nada. Además de, obviamente, todos los exámenes de sangre, de orina, todo en verdad lo que había que hacer. Así que ahí aprovechamos con ese viaje de renovar todos esos exámenes y me dijeron ya, vuelva la siguiente semana, que era la semana del 20, unos días antes, como unos 4 días antes, más o menos el 16. Y yo pensé que ese mismo lunes, martes, por ahí le iban a hacer la operación. Sin embargo, no era como tan exacta como le digo el tema de las fechas. Así que nos dijeron, no, quédense acá en Santiago y esta misma semana lo más probable es que la operen o a más tardar los primeros días de la semana subsiguiente. Como la operación podía ser en cualquier momento, yo iba como arrendando los Airbnb, que son los departamentos de hospedaje allá en Santiago. Iba arrendándolos como que prácticamente casi diarios para no tener que estar después pidiendo devolución y que no me lo hicieran y todo eso, porque igual íbamos a tener que quedarnos un montón de tiempo más, todo el que ya nos habíamos quedado. Esa semana iba a ser, por lo que me dijeron, iba a entrar a pabellón el día viernes, ¿ya? Pero no era nada concreto, o sea, no era como una información específica. Y ya estábamos el martes 19, sí, martes 19, en la mañana jugando en una placita ahí en Providencia. Habíamos ido a pasear, ya nos verificamos que no hubiera gente, toda la cuestión, y que fuera como un ambiente bien, como al aire libre para que Agustina no se fuera a resfriar ni nada de eso, porque igual yo dije quizá en cuánto tiempo no puedo salir a un parque, algo así que estábamos ahí de lo mejor jugando y de repente me llaman del hospital y me dice, mamita, prepare a la Agustina, báñela, todo eso, le prepara el bolso porque hoy día a las 7 de la tarde tiene que estar internándose para que mañana a primera hora la operen. Y ahí fue como un balde de agua fría, les juro, porque ahí mi corazón empezó como, como a achicarse, así como, ¡ah! O sea, sabías lo que íbamos, pero ya el hecho de tener como esa llamada concretando la fecha, la hora, todo, fue así como un golpe de realidad.
Entonces, ya terminamos de jugar. A todo esto, a Agustina nunca le dijimos que íbamos a una operación como tal porque no queríamos que entrara en pánico o que le diera miedo o algo así. Queríamos que estuviera tranquila, entonces le explicamos que iba a ir a unos exámenes, pero esta vez le iba a tocar dormir allá en la clínica. Como yo le hacía la comparación de la vez que ella nació y tuvimos que dormir juntitas ahí en la clínica y todo eso, entonces eh, ella se fue súper tranquila a eso. Ahí les digo clínica porque justo en este momento del tiempo los pabellones del hospital Luis Calvo Maquena, que era el hospital designado para operar a la Agustina, y el que la vio todo el tiempo, justo le estaban en reparación. Entonces ellos tenían como un convenio con la clínica Red Salud allá en Vitacura, en la cual estaban usando sus instalaciones con el personal del hospital Luis Calvo Maquena. Entonces ya, después de esa llamada, terminamos de jugar todo eso y arrendé un nuevo Airbnb solo por esa noche. Bañé a la Agustina, jugábamos harto, traté de aprovechar harto ese rato con ella. Preparamos el bolso, todo lo que íbamos a llevar, ordenar el auto, que comiera igual temprano. Y así se pasó la tarde y recuerdo que en un momento Agus bajó al estacionamiento con su papá y yo quedé sola en el departamento y ahí como que me bajó toda la pena en ese momento. Porque obviamente a Agustina no le quería, ay, disculpen si me emociono un poco. A Agustina no le quería demostrar ese miedo que yo tenía, ni como ni siquiera le había dicho que iba a ir a una operación. Ay, ya estoy llorando ya. Y ahí yo decía, le pedía a Dios, le rogaba mucho que todo saliera bien, que él pudiera guiar las manos de los médicos y que Agustina resistiera súper bien, que todo el proceso saliera excelente, le pedía. Pero a veces cuando uno tiene angustia, la mente te juega en contra. Y a veces se me pasaban pensamientos súper feos por la cabeza y después trataba de decirle a Dios que no, que él entendiera que yo tenía miedo, pero que confiaba mucho en él y que así como él me había dado lo más preciado de mi vida, mi tesoro, que yo confiaba en él y que yo le ponía en sus manos a mi hija y que esperaba que me la devolviera tal cual. Pero en esos momentos cuando de repente se me venían pensamientos feos o pensar siquiera en que algo podía salir mal, yo decía, no, es que, le juro, puede ser un poco chistoso, no sé cómo decirlo, pero yo miraba de lo alto de ese departamento hacia abajo y yo decía, no, es que si de verdad algo no sale bien, yo, o sea, yo vengo a un departamento de esto y me lanzo, de verdad, que yo no veo mi vida sin mi hija. Entonces, tener esos pensamientos así puede ser un poco fuerte. Y bueno, todo eso pasó en un lapso de tiempo súper corto, igual sí, porque la Agustina fue a buscar unas maletas, ¿verdad? Con su papá a buscar cosas abajo y después como que tuve que encerrarme en el baño nomás a que se me pasaran las lágrimas, lavarme bien la cara y esperarla a ella con una sonrisa. Y ya después nos fuimos a la clínica, eh, llegamos allá y gracias a Dios les digo que fue una atención tan buena de todo el mundo que estaba ahí, desde que pisamos ahí, o sea, fue muy bonito. Y ya llegamos, pasamos por admisión. Recuerdo que exactamente cuando yo estaba firmando los papeles para internarnos, eran las 19:19, sí, exactamente. Y como que sentí que eso fue una señal de Dios, del universo, no sé, lo que, de la vida, de que las cosas iban a salir bien. Y ya llegamos a la parte de arriba, a la pieza que íbamos a dormir esa noche. La enfermera, los TENS, los doctores súper lindos, todos con ella. Llegamos y todos la iban a saludar. Agustina parecía una superestrella y todos la iban a ver a la pieza para conocer a la niña tan linda que había llegado. Esa noche le tomaron uno que otro examen, me hicieron firmar el consentimiento, después fue la cardióloga que la estaba viendo también en el Calvo Maquena, fue para allá a contarme cómo iba a hacer todo el proceso. Y esa mañana tuvimos que levantarnos súper tempranito, como a las 6 de la mañana me hicieron darle un baño a la Agustina, imagínense, porque había que sacarle cualquier exceso de sudor, de crema, de lo que fuera, en verdad, tenían que darle un baño con
como con un jaboncito especial, que son estos jabones desinfectantes. Bañé, la sequé, no le lavé el pelito esa noche porque como ya se lo había lavado antes de llevarla a la clínica, era en verdad más que nada como un baño de la piel. Ahí tuvimos que decirle, les juro que en ningún momento le dijimos que iba a una operación. Les dijimos que iba a tener que entrar a solita a un examen, que la íbamos a ir a dejar, pero que no podíamos entrar con ella, que iba a tener que ir con los tíos y con las tías ahí de la clínica. Entonces, como que ya se acercaba la hora, llegó el momento y teníamos que ir a dejarla a pabellón y ahí Agustina se empezó a poner como un poquito más nerviosa. Porque igual ya los médicos hablaban un poquito más en voz alta toda la situación, a pesar de que ella no lo entendía bien, igual como que empezó quizás a sentir un poco nuestros nervios, no sé. Y llegó el momento en que tenía que decidir ella con quién bajar, porque solamente podía bajar una persona con ella hasta pabellón casi, como afuera de pabellón. Y ella eligió bajar con su papá, lo cual me rompió el corazón en ese momento. Pero bueno, era su decisión. Quizás me sentía muy asustada a mí o muy temerosa, no sé. Así que le di un enorme besito a la Agustina y bajó con su papá. Yo la alcanzaba a ir a dejar solamente hasta afuera del ascensor, ya del ascensor hacia abajo tenía que ir solamente con uno nomás. Y ahí a su papá le tocó también vestirse con toda esta ropita para poder bajar con ella y todo eso. Y bueno, antes de bajar, eso sí, el anestesiólogo, que era ya un caballero mayor, nos dio unas palabras así como bien bonitas porque en ese momento nosotros tratábamos de no demostrarlo, pero estábamos muy nerviosos, con mucho temor, mucha angustia. Y él nos tranquilizaba, nos decía que estuviéramos tranquilos, que ellos no iban a devolver a la Agustina así tal cual, solo que con un corazón reparado. Y ya la Agu bajó con su papá, yo me devolví a la sala, llorando por supuesto, era un mar de lágrimas en ese momento. Y bueno, la Agustina igual es difícil cuando hay que hacerle algunas cosas y se pone nerviosa, entonces tenían que dormirla y gracias a Dios los médicos dejaron que su mismo papá le pusiera esa cámara que es para dormirla y en sus brazos todo, así que dormía en los brazos de él y ahí tuvieron que ingresarla a pabellón y bueno, desde que ingresaba a pabellón hasta que la operaran, hasta que comenzaran, era como una hora o quizás un poquito más incluso porque tenían que conectar, empezar a hacerle todo el procedimiento previo, porque cuando es una operación a corazón abierto se tienen que conectar a un sistema de circulación extracorpóreo que es prácticamente una máquina que hace la función del corazón. Entonces, en todo eso se demoraron harto. Ya el cardiólogo, o sea, el cirujano cardiólogo tenía que ir hasta la pieza después donde nosotros estábamos y ahí él iba a pasar a hablar con nosotros. Llegó ese momento como, a ver, a Agustina la bajaron como a las 8, 8:30, si mal no recuerdo, y él llegó como a las 9:30 más o menos a hablar con nosotros, una cosa así. Cierto es, el cirujano Francisco Oye, les voy a dejar una fotito aquí. Él fue quien operó a Agustina. Y pasó a hablar con nosotros, a explicarnos cómo iba a ser todo, nos hizo algunas preguntas y por cierto, me sabía todas las respuestas porque había sido tanto este lapsus de tiempo con este diagnóstico que yo ya había investigado a fondo cómo iba a ser todo. Entonces ya como que sabía a lo que iba Agustina, por qué era, las probabilidades, todo eso igual nos tranquilizó bastante porque me dijo, o sea, nos dijo que él hacía esto prácticamente todos los días, que obviamente cuando se habla de probabilidades es como un azar, que siempre hay una probabilidad de que las cosas no salgan como uno espera. Sin embargo, en este tipo de cardiopatía era como bien, bien bajita. Poniéndolo en una balanza, el riesgo versus el beneficio de hacer esta operación, el riesgo era muy poquito en comparación a lo beneficioso de esta operación. Así que ya nosotros nos entregamos simplemente al proceso y pusimos todo en manos de Dios y en manos de los médicos. Aún así, mi angustia era horrible. O sea, yo sentía que apenas podía respirar, les juro. Era como cuando tú quieres hablar y sentís como un nudo acá en la garganta y que no te pasa el aire. A todo el rato sentir esa sensación. Cierto, esa misma mañana mis papás habían llegado a la clínica, así que estaban en la sala de espera. Sin embargo,
Ellos en ningún momento iban a poder pasar a ver a Agustina, ni antes ni después de la operación, pero querían estar con nosotros, así que ellos estaban a una puerta de distancia de nosotros. Así que ahí estuvimos con Carlos un buen rato en esa habitación donde habíamos llegado con Agustina, pero había que entregarla porque ya después ella no volvía a esa operación, ella después tenía que salir a UCI y esta pieza era como de hospitalización nomás. Nos vimos ahí un ratito, dándonos ánimo, dándonos fuerza y viviendo el momento, en verdad. No hay mucho de qué hablar en ese momento porque es como estar en un sueño. Es muy real esa sensación de saber que en este momento tu hija está en un pabellón. Eh, y ya salimos hacia la parte donde estaban mis papás. Eh, Ahí estuvimos harto rato, les juro que las horas se me hacían eternas. Eran eternas las horas de espera. Era muy real la sensación, el saber que ella estaba ahí abajo, que la estaban interviniendo. Y, y en un momento me acordé que no tenía ningún regalo para darle cuando la viera después, pues, cuando saliera del pabellón. Así que fuimos a comprar algo porque había un líder muy, muy cerquita de la clínica. Así que le fuimos a comprar unos juguetitos, a dárselas después. Em, y en mi cabeza decía, ¿cómo en estos momentos yo ando aquí en el supermercado y mi hija está siendo operada a corazón abierto? Era como estar en un sueño de verdad. O sea, pero no en el buen sentido de la palabra, era algo muy loco de pensar. Yo tenía el peluchito de Agustina, que era como mi contención en ese momento. Y hacía momentos estaba muy calmada, en otros sentía una desesperación horrible, porque igual fue harto rato, o sea, eran hartas horas. Po. De repente veo salir al cardiólogo y todo estaba muy calmado, así como que ahí me dio como una primera buena impresión. Y salió a hablar con nosotros y ahí nos dice que todo había salido súper bien, todo había salido como esperaban, que Agustina estaba súper bien, o sea, dentro de toda la operación, que todo en verdad, en resumen, que ella había salido súper bien. En ese momento fue como que me volvió el alma al cuerpo, así una sensación como que pude volver a respirar profundo, a perder esa sensación de que me estaba ahogando. Y ahí nos explicó que este parche que le había hecho Agustina lo había hecho con parte de su mismo corazón, como con un injerto de piel, de la piel exterior de su corazón, el endocardio, si no me equivoco, no sabía decirles bien. Así que era totalmente compatible con ella, que había quedado bien y que en un rato más iba a despertar de la UCI y que vamos a poder pasar a verla incluso antes de que despertara para poder estar con ella. Era una sensación inexplicable de felicidad dentro de todo y de ya poder tener más tranquilidad porque ya lo peor había pasado. Entonces ahí solo quedaba que despertar a Deus. Y bueno, ahora viene la otra parte que también es muy difícil, que yo no lo había asimilado antes, que fue cuando entramos a la sala de UCI y lo choqueante que fue verla después de haber sido operada, no por la cirugía en sí, sino que el encontrarse con ella intubada, con mangueras que le salían del cuerpecito, con conexiones por todos lados para pasarles medicina, para así tenía en el cuello, tenía en los brazos, en las manitos, estaba amarrada igual porque es muy común que cuando despierten se desesperan y quieran arrancarse todo, entonces estaba amarradita, estaba intubada y eso fue lo que más como que me choqueó. Y además le salía un tubito, un drenaje por acá, de aquí de las costillas, que igual era grueso, era como el grosor de mi dedo pulgar, una manguera así. Y cuando la vimos fue choqueante. Ahí fue cuando Carlos sí como que se derrumbó más llorando porque fue muy choqueante igual para él verla así. Y esperamos a que despertara, pasaron como 15 minutos de que entramos y Agustina despertó. Entonces cuando ella despertó, ahí vino la segunda parte más caótica, e incluso yo diría que es más caótico que la operación como tal, que fue la desesperación de ella al verse
con tantas cosas al encontrarse en un lugar extraño. Y, y lo peor de todo que era esa intubación que recuerdo su carita de pedir como ayuda, de que sentía que se ahogaba. Ahí cuando yo la veía tan desesperada y nos entró la desesperación a nosotros porque pensábamos que no podía respirar. Y bueno, por lo que tengo entendido, la intubación es súper incómoda. Te irrita mucho aquí toda esta parte de la tráquea, la garganta, todo lo que es esta parte de acá y que es desesperante. Y Agustina intentaba como hablarnos y no podía, le caían sus lagrimitas y tuvieron que volver a dormirla para que se le pasara esa desesperación. Tuvieron que pasarle un poquito ahí de lisante. Volvió a dormir otro rato, pasó otro rato, volvió a despertar y ahí ya estaban como, seguían evaluándola y llegaron a la conclusión que ya iban a probar sacándole la intubación y probando si es que andaba bien, si es que podía respirar, todo eso. Así que le sacaron todo ese sistema y gracias a Dios nunca más hubo que ponérselo otra vez. Yo veía cómo avanzaban los minutos ahí en la pantalla y decía así como ya 20 minutos desde que se sacó ese sistema. Y así pasaban las horas en esa pantallita y yo decía gracias, gracias Diosito, porque de verdad que era desesperante verla con esa intubación. Y el saber que eso a ella la tenía igual así como desesperada. Pero es muy recurrente que los niños bueno, las personas en general despierten con mucha sed, porque eso ahí irrita mucho. Entonces despiertan con mucha sed y desesperados a tomar agua, y no fue la excepción Agustina, porque Agustina está acostumbradísima a pedir agua, agua como tal cuando tiene sed. Entonces ella lo único que quería era agua, pero no podíamos darle, porque por la anestesia y por todo eso eh, podía causarle náuseas y vomitar con los puntos aquí recién puestos en el pecho y en el corazón. No sería nada bueno. Entonces tenía que esperar mucho rato, yo diría que más de una hora, para recién poder darle las primeras gotas de agua. Y digo gotas porque eran gotas que se le podía dar de agua a la Agus. Y eso la tenía súper de mal humor, muy irritada, de mal genio, porque le dolía mucho la garganta, la sentía seca, tenía mucha sed y estaba desesperada por tomar agua y no podíamos darle. Y ya después cuando pudimos empezar a darle los primeros sorbitos, ella quería una botella de agua, un vaso de agua, y era darle cortitos, así muy chiquititos, para que no le fuera a dar náuseas. Y eran como cada cierto tiempo, o sea, muy distanciados en uno de los otros. Entonces eso a ella la tenía muy desesperada y decía, pero ¿por qué si yo tengo sed, quiero tomar agua? Yo le servía poquito y me decía, pero ¿por qué tan poquito? Y, y bueno, tuve que ir entendiendo que no podía, hasta que ya pasaron como unas 2 horas, 3 horas, y ya ahí pudimos probar dándole como de más agua y en ningún momento vomitó ni nada, así que fue bueno eso. Como que a pesar de toda esta situación tan difícil, siento que las cosas transcurrieron y fluyeron muy bien, muy a nuestro favor y obviamente a favor del Agustino. Dentro de todo el agua estaba súper bien, pero como les decía, de aquí de entre medio de las costillas salía un drenaje, que era una manguera, que era, les juro, como del grosor de mi dedo pulgar. Y en esta iba saliendo todo como los desechos, el exceso de líquido que estaba dentro del cuerpo de Agus por la operación, y igual porque de por sí por la cardiopatía de Agus ella tenía un exceso de líquido en su corazón estaba como agrandado, se le llama hiperflujo. Entonces todo eso se estaba drenando a través de esta manguerita, pero era súper incómodo para ella, porque salía de entre medio de sus costillas. Entonces las costillas de Agus son chiquititas, y es una niña pequeña, y esta manguera era gruesísima. Entonces cada vez que se movía un poquito, o sea, imagínense, ya uno de tocarse con el dedo y hundirse aquí es incómodo, entonces me imagino para ella estar con eso ahí, y el moverse siquiera era incómodo, y eso estaba conectado, llegaba como abajo al suelo, había como un cuadrado así, que era donde iba juntándose todo ese líquido. Entonces estaba todo el rato conectada a esa cosa, que era para moverlo, para levantarlo, para que lo fueran revisando de cuántos cc, cuántos litros, no sé, creo que era hasta 2 litros que hacía eso.
para ver esa cosa, a veces pasaban como a moverla aquí, al mover la cosa, se movía obviamente la manguera, pues, y la manguera le producía el movimiento acá, entonces todo eso era muy molesto para ella y le causaba mucho dolor. Yo le preguntaba si le dolía aquí el pecho y no, siempre que me decía el dolor era aquí, por esa cosa de las costillas. Y así avanzó la tarde, pudo comer sus primeras comidas y en verdad Agustina como que no tenía mucha hambre, pero sí como tenía sed, se comía las jaleas y todo eso y me acuerdo que pidió como 2 veces jalea y las tías de la cocina muy amables le traían cuando ella pedía, porque nunca se comía la comida como tal, pero siempre se comía la jalea, el agüita, le traían mucha agua. em, y eso, siempre estaban a disposición como de atender súper bien. Fue la primera noche y yo me quedé con ella y en UCI. En total, la Agustina estuvo 4 días internada. Entonces, esa primera noche fue fatal, les juro. Porque Agustina estaba con mucho dolor y por más que le pasaban medicamentos, estaba hasta con morfina. El dolor seguía, no la dejaba dormir, se dormía de 20 minutos, 30 minutos, la despertaba el dolor. Entonces esa noche yo igual, o sea, apenas pude dormir, sinceramente, no, bueno, yo en verdad pasé a segundo plano, pero igual eso provocaba que estuviera muy cansada. Entonces, en los ratitos que ella se dormía, yo me sentaba junto a la camilla, le tomaba la manito y me ponía a dormir, así como podía, pero el ratito ya despertaba y despertaba con dolor, entonces a mí me causaba mucha angustia verla tan adolorida, que le pasaban medicamentos y al ratito, pero sí, aún los minutos después ya ella estaba de nuevo con dolor y me decía, mamá, póngame, me decía que le pusieran más, o sea, imagínense. Le llevé el tablet, así que cuando despertaba, cosa que nunca había hecho con ella, pero se lo pasaba en la noche para que se distrajera un ratito, si es que no podía dormir, ya después se volvía a quedar dormida, le hacía cariñito. Y ya pasamos esa primera noche, sí, fue como bastante terrible, pero la pasamos. Y bueno, tengo que resaltar mucho y agradecer mucho porque les juro que todo el personal se portó tan excelente con nosotros, con Agustina eran todos muy empáticos ante la situación que estábamos pasando. Eh, También con Agustina eran tan amorosos. Todos los días se cambiaba el turno, eso sí. Así que tenían que todos los días conocerla nuevos, nuevos TENS, nuevos enfermeros, todo. Todos eran muy amorosos, le llevaban dibujitos para que pintara, le pasaban parchecitos para que le pusiera su peluche, no, les juro que se pasaron. Si hay algo que yo puedo decir es que al menos todo lo que yo vi ahí en UCI era personas con mucho amor y dedicación hacia sus pacientes. Y ahí es donde yo digo que ahí yo conocí un poquito de Dios en cada una de esas personas porque todos trabajaban con tanta vocación, con tanto cariño con los pacientes y también con las familias, obviamente, que estábamos pasando por esa situación difícil, nuestros pequeños, y todos trabajaban así como con tanta dedicación, tanto cariño que era muy bonito. Y ya al siguiente día, bueno, había que irla bañando, bañando, había que irla lavando. Cuando ella pedía hacer pipí, todo eso se hacía ahí dentro de la misma camilla, se le llevaba como una chata, porque tenían que ir viendo, evaluándole la orina, todo eso, pero era súper difícil porque había que tomarla para que pudiera hacer en la chata y tomarla sin causarle dolor, o sea, era muy difícil. En esas cosas la podíamos ayudar nosotros, pero sí habían ciertas cosas que obviamente no podíamos hacer nosotros, pero sí podíamos estar al pendiente y ir viendo todo. Agustina ya estaba tranquila, en verdad, ya había entendido lo que le había sucedido, lo que habían hecho, todo. Y me dio mucha risa porque cuando Agustina en una estaba con tanto dolor y nos dijo, yo ayer estaba bien, antes de la operación, yo estaba bien porque ahora estoy así, estaba reclamando. Y eso como que me dio bastante, me hizo bastante gracia. Y ya el siguiente día iba transcurriendo todo bien, la iban evaluando, ¿cierto? Lo que hay que ir haciendo después de la operación. Eh, Y como les digo, el dolor se basaba principalmente en este catéter, pero ya en un momento, cuando ya no me acuerdo qué examen le hicieron, o si fueron viendo como los litros que ya se iba soltando de líquido, ya en un momento se le pudo sacar el catéter
Bueno, ahí a nosotros nos pidieron salir de la sala, más que nada para que no fuera como desesperante el proceso. Y ahí fuimos a tomar un cafecito y después volvimos y Agustina ya estaba sin ese catéter y en cuanto o sea, ese catéter, sin ese drenaje y en cuanto le sacaron la manguera esa de las costillas, Agustina fue así para arriba. O sea, ahí Agustina se recuperó y se empezó como a poner mejor de ánimo. Obviamente tenía que estar haciendo reposo, pero ya empezó a comer más, pintaba, jugaba, todo eso. Así que ahí ya se le pasaron hasta las mañitas de por qué estaba con tanto dolor. Anoche durmió bastante mejor. Al otro día pues pudieron pasarla a las otras salas que no son cuidados intensivos, las que son como de, no sé cómo llamarlo, pero las que no son UCI, ¿ya? Eh, que las UCI son como cuando están ya más graves o recién salidos de operación. Bueno, igual, dentro de todo, debo ser muy agradecida con la vida porque si bien era muy difícil lo que estaba sucediendo, eh, les juro que yo miraba hacia el lado y no es por comparar ni nada, obviamente, no, nadie se quiere comparar en estas situaciones, pero les juro que lo de Agustina no era nada en comparación a otros niños de esa sala de cirugía, o sea, de UCI. Habían bebés de 1 año que nunca habían salido de altas, nunca, desde que nacieron, porque eran cardiopatías súper complejas, había niños que tenían prácticamente el corazón al revés, o sea, eran cardiopatías muy, muy, muy complejas, que tenían que salir de pabellón, después entrar de nuevo, no, sí, les juro que había niños que pasaban día y noche con esa intubación. Y ahí es donde yo digo, no era nada en comparación quizá a ellos. Obviamente es muy difícil, pero nos tocó algo no tan difícil dentro de lo difícil. Y ya, al otro día nos pasamos a las otras salas, como les decía. Ya Agustina estaba mucho, mucho mejor el día sábado. Empezó a poder pararse, empezamos a dar caminatas por la clínica, o sea, por la misma área ahí en verdad de cirugía infantil, de cirugía cardíaca, pero ya Agustina se estaba caminando, andaba jugando, me acuerdo, obviamente con mucho cuidado y precaución de nosotros, pero ya eso era un gran paso, ya podía ir al baño, pararse de la manita de uno, pero ya era mucha más independencia. Y eso fue el día sábado. Siempre estuvo como en constante exámenes y cositas así, pero siempre eran como más de lo mismo. Y ya el día domingo era el día en que le pudieron dar el alta. Desde tempranito nos avisaron que ese día ya Agustina lo más probable es que le dieran el alta, le iban a revisar todo. Ahí le hicieron los exámenes, todo. Bueno, para sacarla de UCI igual le hicieron unos exámenes, una ecocardiografía de nuevo para ver cómo estaba todo por dentro antes de conectarle la manguerita y todo eso. Y después el día domingo para darle el alta. Así que no, y estábamos demasiado felices. Eso sí, teníamos que quedarnos 10 días más en Santiago porque después de 10 días tenía una revisión. Entonces, venir desde Santiago hasta Los Ángeles y por esos 10 días y después volver a viajar para esa revisión no era muy compatible porque viajar con ella en el cinturón de seguridad aquí en caso de que hubiera un accidente o que frenar fuerte, imagínense, y no, no era compatible, así que nos quedamos esos 10 días más allá en Santiago. Pero Agustina estaba bien, les juro que yo me imaginaba antes cuando pensaba en la operación, yo me imaginaba que Agustina iba a salir prácticamente inmóvil de ahí y que íbamos a estar quizás cuánto tiempo en recuperación. Yo llevé paños, llevé sabanillas, toda la cuestión, porque pensé que realmente el postoperatorio iba a ser súper complicado, pero la verdad es que fue así como si nada, les juro, el día que nos dieron el alta, Agustina estaba como que si no lo hubiesen operado, o sea, no, obviamente no tan así, pero realmente no se veía para nada mal. Eso sí, se bajó harto de peso esos días, como 5 kilos perdió porque no comía, no le gustaba la comida, decía que no le gustaba porque no tenía sal. Ese día domingo le dieron el alta y nos dejaron la explicación de cómo tenía que ser todo. Le cambiaron, le sacaron todo el parche. Algo parece que le sacaban como unos puntitos. La cosa es que la mandaban así tiquitaca de alta. Y ahí mientras le sacaban todo eso, todos los cositos, porque donde tenía hartos cositos como pegados, estos parchecitos que son como para
para como esas pinzas que vienen como en un cable, le dolía, pues entonces tenían que hacerlo con mucho cuidado y ahí la enfermera tenía mucho cuidado, de verdad que era muy cauteloso para que no le doliera, le cantaba canciones de princesa mientras lo hacía, le estaba cantando la canción de Moana, me acuerdo, así que ahí Agustina se distraía un poquito y no se quejaba tanto. Y ya después de eso nos fuimos de alta y Agustina se sacaba fotos, todas afuera de la clínica. Nos fuimos a un departamento y esta vez, como teníamos que esperar hartos días, nos fuimos hacia Santiago Centro. Siempre nos quedábamos en Providencia porque estaba al ladito del hospital, pero esta vez nos fui un poquito, no sé si hasta Santiago Centro como tal, porque no me ubico tanto allá, pero era cerca del Cerro Santa Lucía. Y al otro día ya nos pusimos a ir a pasear y Agustina caminaba normal, a ratitos ya se tomaba en brazos, pero hasta pudimos ir a conocer ciertas cositas allá, aprovechar algunos panoramas, como les digo, ahí en el Cerro Santa Lucía, conocer el Castillo Hidalgo que está ahí. Hay unos museos igual, la Casa Colorada. Bueno, había como harto que hacer, así que aprovechamos esos días ahí. Obviamente tomando mucha precaución, mucha rigurosidad, pero de verdad que yo pensaba que este postoperatorio iba a ser así como así súper cuático y no fue así, gracias a Dios. Los días igual se nos pasaron rápido eh, porque podíamos ir haciendo ciertas actividades alrededor del departamento, así que así estuvimos esos días. Dentro de esos días fue el cumpleaños de Carlos, así que ahí con Agustina fuimos a comprar ahí abajito del departamento una tortita, o sea, unos trocitos en verdad. Cantamos todo, pero sí fue choqueante cuando ya llegamos al departamento y ya sin parche ni nada, porque todo el tiempo que estuvimos en la clínica Agustina estaba con parche aquí. Entonces ya verla así como llena de moretones aquí, así todo el pecho entre morado, verde, con la cosedura aquí. Igual fue heavy, yo pensé que ella se iba a asustar cuando lo viera, pero como que fue bastante normal para ella, no, yo pensé que iba a ser así como, ay, que se iba a poner a gritar o que iba a llorar, pero no, como que ella lo aceptó súper bien y entendió que su corazón ahora estaba sano, que ya no se iba a cansar, porque antes de la operación Agustina se cansaba muy fácil con juegos, con correr un poquito, hasta con cualquier cosa Agustina se cansaba mucho. Entonces ella sabía que eso ahora no iba a pasar y tenía la esperanza de poder entrar a hacer ballet ya sin ninguna dificultad, así que todo eso la mantenía como con el ánimo bien alto. Ya se vio su cicatriz, todo, que en verdad en ese tiempo no era una cicatriz, era una costura, así. Y ya el 2 de diciembre nos tocaba el examen de los 10 días. Ese ya era en el hospital Calvo Maquena y fuimos allá. Y nada, ahí de nuevo buenas noticias, gracias a Dios. Y le hicieron la fía cardíaca, el electro, todo. Y ahí hicimos la comparación de los rayos X. Ah, también tuvieron que tomarle rayos. De los rayos de un mes antes de la operación y de los rayos estos 10 días después de la operación. Y les juro que la diferencia fue brutal. Agustina tenía un corazón enorme antes de la operación. Había crecido mucho su corazón y le ocupaba prácticamente toda la cavidad torácica. Cuando uno mira de lado las radiografías, entre el esternón y el corazón hay una separación, se ve como un espacio. Sin embargo, en Agustina se veía el corazón pegadísimo al esternón. Y 10 días después de la operación, con todo este drenaje que tuvo Agustina, el corazón volvió al porte de un corazón normal para su edad. eh, y fue heavy el cambio y ahí yo dije, wow, wow. Así que estábamos muy contentos gracias a todo eso. Y eso fue lo bueno de esta cirugía en un periodo donde el corazón, y eso fue lo bueno de hacer la cirugía a tiempo en una edad donde el corazón todavía está sano y puede volver como hacia un corazón normal. Entonces ya prácticamente Agustina no tiene cardiopatía, o sea, ella tiene el antecedente de haber sido operada, pero ya no tiene la conexión interauricular, ya no tiene ese orificio. Ahora el corazón de ella funciona como un corazón normal. Y me acuerdo que igual una de las primeras cosas que hice después de que la operaron fue poner el oído en su espaldita, porque les juro que Agustina ese
se le escuchaba con simplemente como acercarse a ella, era muy fuerte ese sonido. Entonces lo primero que hice fue ponerme ahí, escuchar y solamente sentir el del corazón fue heavy. Entonces todo eso nos hacía entender que todo había salido súper bien en esta operación, así que a la AUS le dieron el alta médica total y nos pudimos venir hacia Los Ángeles ese mismo día, 2 de diciembre de 2024. Sobre la recuperación no podría extenderme mucho porque fue tan rápida, como les digo, fue prácticamente esos días que estuvimos ahí internados, los 4 primeros días, y ya después era como si nada. No tenía dolor, nunca se le abrió un punto, nunca le hizo queloide, no nada, o sea, fue maravilloso el proceso. Por eso estoy muy, muy agradecida con Dios porque fue demasiado bueno con nosotros. Como les decía, dentro de todo lo difícil que es vivir esta situación, fue muy fácil y muy fluido el proceso, fue maravilloso, de verdad que fue de Dios todo. Y estoy muy agradecida con la vida porque bueno, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Eh, Hay cosas que están simplemente destinadas a hacer que antes no lo entendía. Y después de esta operación entendí muchas cosas, crecimos mucho también. También nos sirvió como familia quizás. Así que estoy agradecida porque todo haya salido tan bien como salió. Y hoy en día Agustina hace su vida normal, va al colegio, a prekinder, como todo niño, juega, salta, baila, es una bailarina de ballet, ya ha tenido 3 presentaciones de ballet y ella súper bien. eh, Se ve su cicatriz y ya la cicatriz de ella está prácticamente un hilito, eh, ha cicatrizado muy bonito, obviamente igual se nota, pero ella sabe que eso significa que ella fue muy valiente, o sea, no lo ve como algo que la acompleje o que le cause inseguridad. Eh, Sabe que es algo que representa que ella fue una niña muy valiente, que gracias a esa cirugía ella tiene un corazón bueno, un corazón ya normal, que puede hacer todas las cosas que le gustan. Así que nada, no, es maravilloso de verdad. Y hoy estamos a julio, terminando julio. Ya han pasado más de 6 meses desde la operación. Los primeros días de julio em, tuvimos los exámenes de postoperatorio de los 6 meses. Y nada, todo salió súper bien. Estuvimos de vuelta allá en Santiago con Agustina, con mi mamá igual nos acompañó. Fue un bonito viaje, lo pasamos bien. Fuimos a lo justo y necesario 2 días, pero fue un bonito viaje. Tuvimos buenas noticias con los médicos otra vez, que estaba todo súper bien con Agustina. Ya cada vez las revisiones, al menos allá en Santiago, van a ser más espaciadas. Obviamente seguimos acá en Los Ángeles igual con sus revisiones, todo eso. Pero nada, todo ha ido como un avión, así súper bien, así que estoy muy, muy agradecida con la vida, porque mi bebé está súper bien. Como les decía, va al colegio, hace sus deportes, es una bailarina de ballet también, y todo ha salido muy bien, ha fluido muy bien. Y bueno, hemos llegado hacia el final de esta historia. Espero que mi testimonio, mi experiencia como mamá también les sirva a aquellos papitos que les toque estar pasando por algo similar. Yo los entiendo mucho y si quieren pueden dejarme comentarios si tienen alguna pregunta o también les dejo mis redes sociales, siempre @sirena.mt en TikTok o en Instagram, por si quieren hacer alguna pregunta más personal. Eh, Porque yo sé lo que se siente, sé lo que es estar en esa situación. Y bueno, para quienes no les toca, gracias a Dios, vivir algo así, gracias también por llegar hasta aquí, por escuchar este testimonio. Bueno, igual les va a servir para conocer otras experiencias de vida, porque uno nunca piensa que le va a tocar pasar por algo así, pero Diosito sabe por qué hace las cosas. Todo pasa por algo, ¿cierto? Y yo hoy en día lo veo como algo que me hizo aprender mucho, me hizo crecer. Em, Siento que fue una de las formas de que Dios me demostró de cuánto me quiere también.
por permitirme poder seguir disfrutando, tener otra oportunidad con mi princesa. Eh, Así que eso. Así que darle las gracias por llegar hasta acá, por haber escuchado, por haber conocido mi historia, la historia de mi hija igual, que quizás pudo haber sido un poquito largo este video y fuera de lo normal que suba acá a YouTube, pero va con mucho cariño, les abrí mi corazón y les conté cómo fueron estas cositas, ahora que igual ya puedo contarlo como con más tranquilidad, porque si hubiese contado esto antes, hubiese sido más que un mar de lágrimas. Así que no se olviden de darle like a este video, de interactuar con él para que pueda llegar a las personas correctas. Dejen su comentario ahí si tienen alguna preguntita o si tienen algo que decir. Eh, Todo va a ser bienvenido y va a ser leído con mucho cariño y atención. Compártanlo si saben de alguien que está en búsqueda de alguna información como esta. Y no se olviden pasar por mis redes sociales, Instagram y TikTok, siempre, @sirena.mt, porque ahí siempre los voy a estar esperando con más contenido, quizás otro más distinto a este, pero siempre los espero ahí. Así que eso, espero que tengan un lindo día, una linda semana. Les mando muchos cariños y nos vemos en otro video. Bye.